Comencemos analizando la información oficial emitida desde Moscú. Los informes recientes declaran el control operativo del sector de Vozdvíjenka. Han documentado visualmente la colocación de sus estandartes en la zona. Superficialmente la ecuación parece resuelta. Pero la fracción restante lo cambia todo. Los análisis de fuentes independientes muestran una imagen distinta. Solo un grupo extremadamente reducido logró avanzar temporalmente. Consiguieron una presencia momentánea en la línea. Sin embargo, este terreno es una zona de alta inestabilidad. Las fuerzas ucranianas no mantienen una guarnición estática en ese punto central. Esto facilitó el movimiento ruso. Pero aquí surge la complicación logística. El flujo de suministros hacia esa posición específica ha sido interrumpido. Las unidades que documentaron su avance han quedado sin soporte estructural. Su viabilidad operativa a mediano plazo es muy compleja. Por lo tanto, no es preciso clasificar a Vozdvíjenka como un territorio bajo administración efectiva rusa. En paralelo, la estructura militar ucraniana está ejecutando maniobras hacia el sector de Dobropilia. El adversario se preparó para un tipo de acción, no para esta. En una franja de terreno muy reducida, vemos una dinámica de alta fricción. Ambas partes intentan ganar la iniciativa. La línea de contacto está en un estado de fluidez extrema. Pero este reciente anuncio de progreso ruso parece ser una estrategia de información, una maniobra diseñada para la percepción pública. No un avance territorial consolidado. Por su parte, las fuerzas ucranianas aún no han establecido posiciones fijas en Dobropilia. Pero la actividad es constante en las inmediaciones. El objetivo estratégico de Kiev está bien definido. Buscan comprometer la arteria de transporte que conecta Dobropilia con Juliápole. Esta vía es el soporte principal de la logística rusa en el sector. Si Ucrania logra limitar este tránsito, la capacidad de respuesta rusa en la región enfrentará un desafío monumental. Anteriormente, hubo múltiples intentos por parte de Ucrania para asegurar esta posición. Sin embargo, avanzar en este entorno es un reto logístico y de personal enorme. El terreno está completamente bajo monitoreo de sensores y fuego indirecto. Es un área de difícil acceso. Según los mapas tácticos rusos, Ucrania intenta reorganizar fuerzas hacia Zaliznyne. El vector de presión está claramente trazado. Ha estado en los planes operativos durante mucho tiempo. En respuesta, Rusia intenta desplazar unidades desde Juliápole hacia Verkhnyátersa. Al mismo tiempo, la posición de Mala Tokmaska permanece bajo la administración ininterrumpida de las fuerzas ucranianas. Sobre la situación en Vozdvíjenka, los analistas internacionales han emitido actualizaciones críticas. Se confirma el avance ucraniano hacia Dobropilia. Los expertos señalan que las operaciones rusas recientes combinan herramientas de percepción pública y demostraciones de presencia aisladas. Utilizan sistemas no tripulados y artillería para proyectar control. Es una táctica de gestión de la información. El objetivo es transmitir la imagen de un despliegue a gran escala que, en la realidad del terreno, no se sostiene. El esquema ruso consiste en enviar equipos mínimos, 2 o 3 personas. Su única tarea es capturar material visual. El mismo grupo se desplaza por los límites de diferentes áreas colocando banderas. Luego, estas imágenes se procesan y se distribuyen. El centro de mando las presenta como expansiones territoriales significativas, pero esa no es la historia real. La realidad logística es mucho más compleja. Mantener a esos pequeños grupos en posiciones adelantadas es un reto casi insuperable para Moscú. La única forma de entregar provisiones básicas es mediante sistemas no tripulados de carga ligera. E incluso esa vía está bajo constante interrupción. Estas unidades adelantadas enfrentan una situación crítica. Tienen que retroceder a sus líneas iniciales. O bien, deben ceder sus posiciones ante la presión de Kiev. En los próximos días, es altamente probable que la presencia operativa rusa en Vozdvíjenka se desvanezca por falta de sustento. Recientemente los datos muestran un cambio notable en el mapa. Ucrania ha ejecutado maniobras organizadas con resultados palpables. Y no solo en la pequeña zona de Dobropilia. Han logrado estabilizar una vasta área en el sector norte. Se están acercando a la zona de Rivne. Este territorio ya funciona como un espacio de transición. Además, las fuerzas ucranianas mantienen la iniciativa sobre Stepov. Este es un logro operativo sustancial para la planificación estratégica en Kiev. Estos reportes se fundamentan en evidencia visual comprobada, no en teorías. Las operaciones de monitoreo y los desplazamientos están verificados. Los datos sobre una pérdida gradual de tracción por parte de Rusia en Zaporilla y Dnipropetrovsk coinciden con la realidad de los hechos. Es cierto que Rusia mantiene ciertas capacidades en puntos específicos. Por ejemplo, en la dirección de Kostiantynivka, cerca de Pokrovsk, allí han reportado ligeros movimientos, pero son mínimos si los comparamos con el volumen de recursos asignados a lo largo del último año. En contraste, Ucrania está demostrando una ventaja asimétrica en estos sectores. Esto expone un desafío estructural en la planificación rusa.
Moscú actualmente no puede sostener operaciones simultáneas en toda la extensión del mapa. La longitud del frente es inmensa. Y fue el propio mando ruso quien diseñó esta arquitectura operativa. Su plan inicial requería presencia desde el sur, el este y el norte de forma coordinada. Hoy, es evidente que esos objetivos exceden sus recursos logísticos actuales. Han dispersado su presencia. Sus unidades operan con severas restricciones de suministros en corredores fundamentales. Rusia necesita formular una adaptación estratégica urgente si desea mantener su nivel de operaciones. Sin una revisión profunda, la tasa de terreno cedido superará sus proyecciones de avance. Y aquí está la variable decisiva. Si observamos el panorama general, la dinámica está cambiando de ritmo, pero no solo en la línea de contacto principal. El foco estratégico se ha movido hacia la red de apoyo. La cadena de abastecimiento rusa está siendo desarticulada metódicamente. Los almacenes de equipo, los vehículos de transporte y los convoyes de aprovisionamiento están perdiendo operatividad a un ritmo sostenido. La ruta que conecta Taganrog con Mariupol, Berdiansk y Melitopol enfrenta interrupciones continuas. Ucrania está limitando la capacidad de estas arterias vitales y la habilidad de Kiev para extender estas acciones preventivas sigue en aumento. A pesar de esto, las fuerzas rusas buscan mantener cierta presión frontal. Hemos observado el uso de transporte ligero, como motocicletas para movilidad rápida. Las condiciones climáticas actuales, con terrenos secos, facilitan el tránsito a campo traviesa. Sin embargo, esta adaptación tiene un costo operativo altísimo. Estos vehículos ligeros carecen de protección. Se convierten en puntos de interés altamente vulnerables frente a las redes de observación ucranianas. La actividad se mantiene en varios ejes. Rusia busca posicionarse cerca de Vilitske, en la vía hacia Dobropilia. En Kostiantynivka la ventaja organizativa ucraniana es clara. La coordinación de sistemas a larga distancia está formando una barrera sólida contra los intentos de progreso. Como respuesta, la aviación rusa recurre a su herramienta de mayor alcance: el uso continuo de bombas de planeo sobre las líneas defensivas para intentar ganar espacio operativo. Han intentado llevar a cabo acciones de reconocimiento cerca de Ilinivka, pero las defensas ucranianas han contenido estos movimientos, gestionando inteligentemente sus propios recursos. Pero el panorama está a punto de experimentar un giro sustancial. Ucrania está en proceso de incorporar nuevas herramientas tecnológicas. El objetivo es mitigar definitivamente la capacidad de las bombas planeadoras. Hablamos de sistemas de disuasión aérea de alcance extendido. Un activo estratégico que modificará la planificación táctica de ambos bandos. Detallaremos esta innovación más adelante. Mientras tanto, la atención debe centrarse en el flujo de transporte ruso. La tasa de interrupción de equipo logístico detrás del frente es un indicador clave de la guerra moderna. Es inusual registrar un nivel de desgaste en suministros tan elevado de manera constante. Las fuerzas rusas están enfrentando mayores complicaciones con sus transportes logísticos que con sus unidades blindadas en primera línea. ¿Esto cambia el balance de la situación? Y la cadena de mando rusa no ha logrado implementar medidas de mitigación eficaces. La ruta de abastecimiento está fragmentada. Los vehículos de carga a menudo no logran completar su trayecto. Esto genera un efecto cascada para el mando ruso. Las unidades adelantadas quedan sin soporte. La falta de provisiones genera una pausa obligada en las operaciones. El liderazgo militar ucraniano es plenamente consciente de esto. Saben que existe una ventana temporal. Tienen un margen de meses para capitalizar este agotamiento logístico y afianzar su postura de control en el terreno. Resulta fascinante analizar cómo se percibe este escenario en las oficinas de Moscú. Al revisar los mapas oficiales del Ministerio de Defensa ruso, la brecha con la realidad es inmensa. Estos son los documentos que se elevan a los niveles más altos del gobierno ruso. Esto ayuda a explicar ciertas decisiones estratégicas recientes. Según la información oficial rusa, sus fuerzas administran totalmente Mala Tokmatska y operan en las cercanías de Orikiv. Afirman haber consolidado posiciones mucho más allá de Stepnohirsk. Al contrastar esta información con herramientas de mapeo de código abierto, la diferencia es profunda. La planificación rusa parece basarse en un entorno simulado. Es probable que utilicen la presencia temporal de un solo sistema no tripulado para reportar el control de un área completa. Esta es una falla crítica en la gestión de datos. Cuando una estructura basa sus decisiones en informes de viabilidad dudosa, su eficacia decae rápidamente. Sus equipos reciben instrucciones para operar en zonas que, en papel, son seguras, pero en la práctica representan áreas de extrema vulnerabilidad bajo la atenta gestión de Ucrania. Volvamos a la infraestructura logística. Imágenes recientes evidencian problemas de tránsito severos para los convoyes de suministro rusos en la región de Donetsk. Los encargados de estos vehículos pesados prefieren detener sus marchas. Han comprendido que continuar el avance significa ingresar a un espacio bajo observación continua. La estrategia ucraniana se basa en un monitoreo sistemático. No dependen de grandes plataformas para esta tarea. Emplean sistemas ágiles y de gran precisión técnica para interrumpir el flujo de transporte.
Las redes de información se actualizan frecuentemente con nuevos reportes de estas interrupciones viales. El volumen de actividad es muy alto. Los analistas rusos expresan su inquietud en plataformas públicas. Piden urgentemente la instalación de redes de protección física para sus rutas de suministro. Pero la distribución de estas medidas preventivas es sumamente lenta. La Administración Logística rusa está teniendo problemas para resguardar su propia infraestructura móvil. Las imágenes de vehículos pesados y furgonetas de transporte inmovilizados forman parte de la nueva dinámica diaria de la región. Es importante destacar una táctica específica rusa. Emplean vehículos de apariencia civil para sus líneas de distribución. Utilizan camiones comerciales comunes. Es una técnica de camuflaje operativo que ya aplicaron años atrás. Buscan mezclar suministros oficiales con el tránsito regular. Sin embargo, los sistemas de inteligencia ucranianos identifican estos patrones logísticos. Actúan con precisión técnica para detener su avance antes de que lleguen a la línea de contacto. En algunas áreas, la falta de vehículos motorizados adecuados ha resultado en decisiones poco ortodoxas. Se ha documentado el uso de transportes de tracción animal para desplazar materiales cerca de la línea principal. Esta adaptación refleja las presiones de recursos que enfrentan ciertos sectores del despliegue ruso. La capacidad de presión tecnológica es grande, pero la gestión de recursos humanos es otra historia, y esto nos lleva al factor del reclutamiento en Rusia. El proceso administrativo en Rusia está entrando en una fase clave. Han comenzado a enviar notificaciones mediante sistemas electrónicos a sus ciudadanos. Se requiere que actualicen sus perfiles en los centros de registro. Aún no se trata de una convocatoria masiva inmediata, pero es sin duda la arquitectura preparatoria. Están consolidando una base de datos robusta para futuras necesidades de personal. Las implicaciones civiles son considerables. Omitir estas notificaciones digitales activa una serie de restricciones económicas y sociales severas. Se limita la capacidad de operar negocios, registrar vehículos, adquirir propiedades y salir del país. Los procesos migratorios se están volviendo administrativamente restrictivos de la noche a la mañana. El aparato estatal ruso está reteniendo a su demografía. La consideran un activo estratégico fundamental. Múltiples testimonios en plataformas digitales confirman esta tendencia en todo el país. Las autoridades locales de registro ya mencionan abiertamente la probabilidad de requerir más personal a mediano plazo. La disminución en el número de contratos voluntarios está obligando a Moscú a revisar todas sus opciones legales. Las necesidades operativas actuales no pueden ser cubiertas únicamente por el flujo de personal voluntario. Si Rusia planea mantener su nivel de presencia a largo plazo, la reorganización del reclutamiento es una herramienta administrativa ineludible. La inteligencia internacional y los analistas ucranianos proyectan que podrían implementar nuevas políticas obligatorias este mismo año. El impacto interno será notable, pero la prioridad parece ser la sustentabilidad del despliegue militar. En otra dimensión del conflicto debemos analizar la dinámica marítima y económica. Hablamos de la llamada flota en la sombra de Rusia. Estos son buques mercantes que operan de manera paralela a las regulaciones internacionales. Su función es generar ingresos constantes para el Estado ruso. Recientemente, sistemas de superficie no tripulados de Ucrania han comenzado a monitorear e interceptar activamente estos buques. En un evento reciente, un sistema naval autónomo hizo contacto con un petrolero ruso. Un detalle técnico importante es que no hubo un evento cinético mayor, aunque el sistema autónomo seguía activo y visible. Otra embarcación cercana fue reportada con problemas de movilidad en las mismas imágenes. Esto apunta a un despliegue de medidas de contención electrónica por parte de Rusia. Están intentando resguardar sus intereses comerciales usando tecnología avanzada de interferencia de señales. Aunque un sistema no completó su función de impacto, los reportes indican que otro petrolero sí vio afectada su operatividad de navegación. Este es un mensaje estratégico claro de Kiev. Ucrania está demostrando su capacidad técnica para ejercer presión sobre la red de exportación marítima de Moscú. Una condición fundamental en estas operaciones es verificar que los buques transiten sin carga para prevenir incidentes ecológicos. Es un aspecto que la planificación ucraniana monitorea estrictamente antes de actuar. Ahora analicemos el cambio estratégico de mayor peso en los últimos meses, la reconfiguración inminente del espacio aéreo. Suecia ha tomado una decisión de enorme relevancia geopolítica. Facilitarán la transición de cazas JAS-30 y 9 Gripen hacia Ucrania. El cronograma estimado sugiere entregas viables dentro de los próximos 10 meses. Inicialmente se contempla la transferencia de las variantes C y D. Aunque no son la iteración más reciente del fabricante, estas plataformas ofrecen un salto cualitativo excepcional para la defensa. Esta iniciativa se apoya en mecanismos financieros internacionales y en la reasignación de fondos provenientes de activos rusos congelados. Las proyecciones apuntan a que Ucrania podría integrar un primer grupo de 10 aeronaves a corto plazo. La trascendencia de este acuerdo no reside solo en el avión en sí, sino en las herramientas tecnológicas que porta.
Específicamente nos referimos al sistema de misiles Meteor. El Meteor es un dispositivo de intercepción aérea de alcance extendido. Su diseño interno es profundamente innovador. Utiliza un sistema de propulsión que le permite regular su velocidad de vuelo. Esto le garantiza mantener una alta eficiencia y energía durante toda su trayectoria. Para comprender su inmenso valor táctico, debemos observar la llamada zona de efectividad. Cuando un caza detecta un sistema convencional acercándose, tiene un margen de tiempo para realizar maniobras evasivas. Con el Meteor, la dinámica cambia. Si el sistema entra en una proximidad de 60 kilómetros del objetivo, ese margen de respuesta se reduce drásticamente. Las opciones de evasión aerodinámica se vuelven prácticamente nulas. Esto introduce un desafío monumental para los aviones Su-34 rusos. Actualmente estas aeronaves operan con relativa flexibilidad. Lanzan sistemas de planeo a distancias prolongadas, manteniéndose lejos de la línea del frente. Cumplen su misión de lanzamiento y retornan a la base. Pero con la integración operativa del Gripen y el Meteor en Ucrania, ese margen de seguridad operacional cambia radicalmente. Y la integración tecnológica va mucho más allá de un solo misil. Los Gripens operarán dentro de un ecosistema de información avanzado. Suecia también aportará plataformas de vigilancia aerotransportada Saab. Estos aviones radar actúan como centros de gestión de datos en el aire. Podrán identificar la actividad de los Su-30 y 4 a cientos de kilómetros de distancia. Luego transmitirán la información exacta a los Gripens ucranianos de forma segura y encriptada. El Gripen puede operar a muy baja altitud, minimizando su perfil de radar. Al recibir los datos de la plataforma Saab, el caza puede ascender rápidamente. Realiza el lanzamiento del Meteor sin encender su propio radar emisor. Y desciende nuevamente. La aeronave rusa tendrá un tiempo de advertencia extremadamente corto antes de la fase final de la intercepción. La planificación aérea rusa depende del volumen de vuelos y la distancia segura. Esta nueva variable los obliga a reestructurar todo su enfoque. Si sus aviones no pueden acercarse a las zonas clave sin enfrentar un nivel de riesgo elevado, su capacidad para respaldar las operaciones terrestres se verá limitada de forma muy considerable. El propósito de Ucrania no requiere la neutralización completa de la flota aérea rusa. Eso no es matemáticamente necesario ni viable. El objetivo estratégico es establecer una barrera de disuasión. Es la proyección de riesgo aplicada al dominio del aire. Si la exposición supera el límite aceptable para los planificadores de Moscú, la frecuencia de sus operaciones disminuirá. Se creará un entorno de acceso denegado en la práctica operativa. Esta capacidad preventiva es crucial. Meses atrás, Ucrania implementó un concepto similar al acercar sistemas antiaéreos de largo alcance a la línea de contacto. El impacto inicial fue significativo y modificó temporalmente el comportamiento ruso. Sin embargo, el riesgo para los valiosos equipos ucranianos era demasiado alto. Rusia utilizó sistemas de vigilancia para identificar y afectar a algunos de estos lanzadores estáticos. Posicionar equipos terrestres de alto valor cerca del área de mayor fricción probó ser una estrategia difícil de sostener a largo plazo. El caza Gripen responde directamente a este desafío. Es móvil, versátil y fue diseñado específicamente para operar desde infraestructuras dispersas como carreteras convencionales. Esta es una base de la doctrina de defensa sueca. Esto dificulta enormemente su localización y rastreo mientras se encuentra en tierra. Finalmente, observemos el escenario preventivo en el flanco norte de Europa. La geopolítica se extiende mucho más allá de las fronteras inmediatas del conflicto. Las naciones del Báltico están evaluando el entorno de seguridad y tomando medidas preventivas concretas. Letonia ha iniciado el desarrollo físico de su arquitectura de seguridad fronteriza. Están posicionando estructuras de contención de hormigón a lo largo de su frontera con Rusia. Estas cuñas son conocidas en el ámbito militar como dientes de dragón. La disposición inicial de este proyecto incluye 3 líneas de profundidad, cubriendo una anchura de 10 metros. Cada bloque tiene un peso superior a 1,5 toneladas. Desde una perspectiva diplomática y política, este es un mensaje sumamente claro. Refleja un compromiso firme con la seguridad territorial del Estado letón. Pero desde un análisis puramente táctico, 10 metros de profundidad no constituyen una barrera insuperable para un avance mecanizado contemporáneo. Funciona más como un sistema de retardo y canalización. Para que una infraestructura estática sea verdaderamente funcional en el panorama moderno, debe estar inserta en un ecosistema integrado de defensa. Requiere el apoyo de fortificaciones, monitoreo constante de sensores, cobertura de fuego indirecto preplanificado y sobre todo una red de vigilancia ininterrumpida. Las barreras físicas por sí solas no detienen una operación militar a gran escala. Su valor real radica en ganar un tiempo vital para que los sistemas de respuesta actúen de manera efectiva. La planificación de seguridad en el Báltico está en una fase de evolución acelerada. Las metodologías y recursos observados hoy en Europa del Este representan el nuevo estándar de la seguridad global.
La observación continua, la gestión del espectro electrónico y el uso de sistemas no tripulados son requisitos operacionales fundamentales. Las naciones limítrofes están interiorizando estas duras lecciones con rapidez. En el clima internacional actual, ninguna medida de preparación estratégica está de más. La arquitectura de la seguridad regional está cambiando en tiempo real. Las cadenas de suministro enfrentan nuevos retos de vulnerabilidad. La tecnología aérea reescribe las reglas de la disuasión y los estados blindan físicamente sus fronteras. El panorama estratégico está evolucionando. La presión sobre la logística, la adaptación operativa y la incorporación de nuevas tecnologías están modificando gradualmente las reglas del juego en Europa del Este. Ahora queremos escuchar tu opinión. ¿Qué factor consideras más decisivo para los próximos meses? ¿La logística, el poder aéreo o la capacidad de adaptación estratégica? Déjanos tu comentario y participa en la discusión.